parte de mi día a día, parte de mi vida. Ya lo veo como algo que me deja una enseñanza también para mí. Y que bueno, estos espacios al final nos sirven para ir compartiendo, debatiendo y también sacando dudas, ¿no? Algo que siempre comento es que, bueno, uno como profesor no lo sabe todo, intenta explicar desde su experiencia lo que conoce, y bueno, a veces el alumno y otros colegas dentro de un debate se sacan más ideas y más formas de razonamiento clínico, en el cual creo que esta es la idea, ¿no? Sacar un buen razonamiento clínico de los pacientes, un buen abordaje, aprender de ellos, y que al final, cada vez que nos llegue un paciente nuevo, en este caso en el ámbito de la fisioterapia neurológica, pues hayamos aprendido de pacientes anteriores y podamos ofrecerle un mejor tratamiento. Eso creo que es el objetivo de un fisioterapeuta, dejar esa huella en los pacientes y que ellos empiecen a encontrar nuevas herramientas para poder desarrollarse en su día, en su vida, en su área laboral, en su área deportiva o en su área familiar. Y bueno, pues yo le he puesto a este tema enfoque global desde la perspectiva del fisioterapeuta, porque hoy en día creo que cada vez se habla más específico de una fisioterapia neurológica, en el sentido que van saliendo técnicas, van saliendo métodos, pero al final la fisioterapia neurológica no debe de ser exclusivamente de una técnica o de un método en específico. Creo que tenemos que tener un abordaje global, un aprendizaje general, y también saber que no somos los únicos que abordan al paciente, sino que también están otros profesionistas los cuales nos van a dar las pautas para ir nosotros guiando este abordaje de la fisioterapia. Entonces, por eso que le he llamado enfoque global, y la idea es transmitirle desde mi perspectiva cómo se trabaja a un paciente neurológico. Adelante, licenciado Manuel, la que sigue. Entonces, como primera pues enseñanza o primera presentación, hablo de cómo vamos a desarrollar esta charla. Primero voy a hablar de mi experiencia, un poco de cómo he aprendido de estos pacientes. Posteriormente vamos a hablar de las bases del abordaje del paciente, cuáles son estas líneas que tenemos que seguir, estos caminos que debemos de adoptar para ir abordando al paciente neurológico. Más adelante hablaremos sobre algunos casos clínicos. Y por último, bueno, voy a mencionarles algunos aportes científicos de lo que la fisioterapia neurológica hoy por hoy nos ofrece. ¿La que sigue, licenciado? Bueno, pues mi experiencia nace a base de las preguntas, de infinidad de preguntas que me hacía en la escuela cuando yo estaba estudiando, y creo que hasta el día de hoy las seguimos escuchando. Preguntas como si el paciente neurológico realmente avanza, por qué los tratamientos son aburridos, por qué la fisioterapia neurológica trabaja por muchas horas, por muchos días, por qué el paciente no ve avances, por qué el paciente no puede caminar, por qué no puede mover el brazo, cuáles son las herramientas ideales para poder mejorar la calidad del control motor en el paciente. Todas estas preguntas que en un momento me hice y que estoy seguro que algunas de las veces ustedes se lo han hecho, creo que me ayudaron a despertar el interés en querer conocer más acerca del sistema nervioso central. Desafortunadamente o afortunadamente, entre más conocemos del sistema nervioso central, más existen nuevas investigaciones y nuevas ideas, nuevas formas de pensar, porque incluso el mismo sistema nervioso central va evolucionando conforme pasan los años. Entonces, sería difícil o casi imposible, diría yo, poder decir que conocemos todo sobre el cerebro, conocemos todo sobre el sistema nervioso central, porque no es así. Conforme pasan los años, cada vez se van descubriendo nuevas áreas, nuevos descubrimientos en donde hay un flujo de información que está siendo procesada dentro de nuestro cerebro o dentro de todo nuestro sistema nervioso, y que al final esta comunicación que existe entre neurona y neurona, pues es la base o el alimento que nosotros necesitamos
para descubrir cada vez más. Entonces, creo que nuestros antepasados, o los científicos, o los investigadores pasados, no solamente descubrieron cosas que nosotros podríamos adoptar para el tratamiento de un paciente neurológico, sino que nos dieron las pautas para que hoy en día nosotros tuviéramos las herramientas necesarias y poder desarrollar un razonamiento clínico desde nuestra perspectiva, desde nuestra idea, desarrollar un juicio propio, valga la redundancia, y poder ahora sí abordar a nuestro paciente neurológico. Olvidémonos un poco de todas estas técnicas o movilizaciones pasivas, técnicas en donde no se encontraba un resultado y que años por años empezaron a instaurarse como protocolos básicos de fisioterapia neurológica en pacientes, por ejemplo, como evento vascular cerebral, como traumatismo craneoencefálico, como un lesionado nodular, y que estas técnicas que hemos aprendido en un cierto momento durante la escuela, que nos sirvan igual que en la actualidad nos ayuda en nuestro razonamiento clínico, que nos sirva como pautas, que nos sirva como líneas, como caminos que podemos tomar, pero que no nos demos la idea que es lo único que podemos hacer con un paciente neurológico, porque de otra manera no podremos descubrir esas áreas de oportunidad que tenemos frente al paciente para poder desarrollar un buen tratamiento. La que sigue, por favor. Es verdad que cuando yo iniciaba mi carrera de fisioterapia neurológica, pues quería agarrar todas las técnicas, todos los métodos, quería estudiar muchas cosas, porque quería ofrecerle lo mejor a mi paciente. Pero entre más estudiaba y más me daba cuenta que existen cada vez más ramificaciones, esto parece que es como un árbol que va dando frutos y que va dando más ramas cada año, me di cuenta que necesitábamos ser más específicos, necesitamos ser más, tomar un camino, porque en la fisioterapia neurológica vas a ir descubriendo que existen pacientes neurológicos pediátricos y también adultos, y que dentro de la rama que elijas, pediátricos o adulto, pues te vas a querer enfocar sobre enfermedades tal vez neurodegenerativas, o tal vez por enfermedades o trastornos del sistema nervioso periférico, y que dentro de esto, pues a lo mejor te vas a querer especializar en el área de los pacientes con hemiparesia, o en el área de los pacientes con un trastorno atáxico o con un trastorno neurotóxico. En fin, siempre hay un camino que elegir y un camino por el cual nosotros debemos de ir pautando o decidiendo especializarnos. Y hablo acerca de los equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, porque hoy en día se sabe que no somos los únicos en el tratamiento de la fisioterapia neurológica. Tenemos que apoyarnos sí o sí con otros profesionistas. Anteriormente le llamábamos equipos multidisciplinarios cuando trabajábamos con el paciente a la par con el profesionista o con el familiar, pero nunca nuestros tratamientos o nuestras evaluaciones se unían para poder crear un abordaje. Siempre estaba como esta parte de este es mi tratamiento, esto es lo que yo le ofrezco al paciente, y me olvidaba de los otros profesionistas. Sabía que existían, pero los dejaba prácticamente ser libres y me dejaban ser libre de mi tratamiento. La que sigue, por favor. Posteriormente empezamos con el tratamiento o con los equipos interdisciplinarios, en donde los profesionistas sí que empezaban a trabajar a la par, sí que empezábamos a trabajar entre colegas y podíamos tal vez comentar o mencionar el tratamiento que yo ofrecía de fisioterapia al logopeda o al profesionista, no sé, al neuropsicólogo, o tal vez al enfermero, al terapeuta ocupacional, y evaluábamos o comentábamos los casos. La que sigue, por favor. Pero hoy en día se trata, es algo que también siempre comento, se trata de los equipos transdisciplinarios. Y esto ojalá que se nos quede grabado a todos nosotros como profesionistas, porque es hacia donde vamos a llegar en un futuro, en donde todos y cada uno de los profesionistas nos empezamos a involucrar
de tal manera con el paciente que en la misma sala o en el mismo área de trabajo empezamos a desarrollar un abordaje y empezamos a discutir. Creo que lo mejor que podemos hacer es la discusión sana con otros profesionistas, el diálogo, las pautas o simplemente el decir esto es lo que yo observo, qué es lo que observas tú, tener esta crítica constructiva, este diálogo de lo que hace uno o lo que hace el otro profesionista, porque hoy en día se sabe que no nos podemos deslindar de cada uno de los eslabones de otros profesionistas. Yo no puedo descuidar el área emocional o el área psicosocial o psicoemocional, a pesar de que lo mío es la terapia física, no puedo descuidar ese eslabón porque me va a afectar en un momento dado en mi tratamiento. Así como tampoco puedo descuidar el área del familiar o el área del enfermero, porque yo nada más lo atiendo 1 hora al día, o 2 horas, o 3 horas al día, no lo sé. Pero todo el resto del día, prácticamente yo no sé lo que está haciendo el paciente neurológico. Entonces es ahí donde se empieza a complementar y a hablar acerca de los equipos transdisciplinarios, en donde todos y cada uno de los profesionistas abordamos al mismo paciente en la misma sala, en el mismo área de trabajo, y que si bien no hablamos de que esto sea diario, quizás se puedan plantear o dosificar, hacer una frecuencia de sesiones, de tal manera que una vez a la semana o una vez cada 15 días o una vez al mes se puedan reunir los profesionistas con el paciente y empezarlo a abordar desde cada una de las perspectivas. Y así darse la idea de cómo es realmente el comportamiento dentro de cada uno del abordaje del paciente. ¿Cómo adquiere ese aprendizaje dentro de cada una de estas áreas? La que sigue, por favor. Si observamos en esta presentación que acaba de pasar, la familia y el paciente están en el centro, porque se sabe que el mayor aprovechamiento, el mayor aprendizaje del paciente y el mayor desarrollo de la plasticidad cerebral ocurre en casa, ocurre con el familiar o con el cuidador. No ocurre en el área de fisioterapia. No digo que no pase, claro que hay un aprendizaje, claro que hay un mejoramiento, hay una plasticidad cerebral, pero hoy en día se sabe que dentro del día a día del paciente, en donde pasa la mayor parte del tiempo, que es en casa o es con el familiar, se genera un mejor aprovechamiento o se genera una mejor plasticidad cerebral. Y como fisioterapeuta, yo siempre hablo de estos 3 brazos, ¿verdad? En donde no podemos descuidar ni uno solo cuando abordemos a un paciente neurológico. Tenemos que conocer, saber, obviamente estudiar, ver, leer algunos títulos, algunos libros, evidencia científica, artículos, y cuando empecemos a aprender o empezamos a adquirir conocimiento de libros o de adquirir conocimiento de libros o literatura en sí sobre fisioterapia, creo que tiene que entrar también nuestro propio criterio. Hoy en día se habla de la práctica informada en la evidencia. Antes conocíamos la práctica basada en la evidencia, es decir, que lo que hacemos con nuestros pacientes lo hacemos en lo que está escrito, lo que está pautado. Pero hoy en día se habla de la práctica, de lo que hacemos, informada en la evidencia. Es decir, que tenemos que informarnos, pero no siempre lo que está escrito es lo que tenemos que hacer. No todo lo que está plasmado tal vez en artículo científico es lo que tal y cual tenemos que llevar a cabo. Y más interesante aún, que lo que encontremos
no siempre va a ser lo que está escrito que vamos a encontrar. Creo que por eso se han ido desarrollando infinidad de técnicas, porque de un momento a otro, lo que tú pretendes o buscas encontrar, a veces en el paciente, como bien lo sabemos, que es individual, cada uno maneja su propio problema o su propio trastorno neurológico, desarrolla diferentes respuestas, no vamos a encontrar las mismas. Entonces, tomando en cuenta esto, recuerden muy bien la palabra práctica informada de la evidencia. Que tenemos que informarnos, tenemos que conocer, pero no todo lo que vamos a encontrar es lo que está escrito, lo que está sustentado en esta evidencia científica. Claro que son aportes muy valiosos, muy importantes, pero creo que dentro de nosotros cabe el despertar este razonamiento, el debatir, el discutir, el decir, sí, no, lo intento y si no me sale, ¿por qué no me sale? Etcétera. ¿Vale? La que sigue, por favor. Ahora bien, cuando encontramos la que sigue, si quieres, licenciado Manuel, por favor. Cuando nos encontramos frente a un paciente, tenemos que hallarle un sentido a la relación o al movimiento que ejerce nuestro paciente. Porque los movimientos que desarrollamos o los movimientos que nosotros manejamos durante el día siempre van encaminados a un objetivo. Nuestro cerebro no manda impulsos a nuestros músculos nada más porque sí, a menos que nos dé un calambre o nos dé, no sé, tengamos un trastorno neurológico, ¿verdad? Y se nos dispare de repente o hay una contracción involuntaria, pero normalmente todos los movimientos que nosotros hacemos van dirigidos hacia un objetivo, siempre van encaminados hacia algo. Y el cerebro prioriza y dice, vamos a hacer el movimiento con el menor gasto de energía posible. Es por eso que nosotros conocemos el feedback, porque nos da esta retroalimentación de que el movimiento tiene que ser lo más selectivo posible, lo más específico, lo más correcto, lo más coordinado, con más estabilidad posible. Y si no fuera así, nuestro cerebro tiene la capacidad para reacomodar las estructuras nerviosas y decir, este es el camino más fácil para que tú puedas llevar tu mano al cepillo de dientes y te puedas cepillar los dientes. O vas por el cepillo y te cepilles el cabello. Entonces, todos los movimientos que nosotros tenemos siempre van a ir desarrollados hacia un control. Es por eso que hay muchos títulos de temas o de libros que le llaman control motor, porque el movimiento al final de todo lleva un control, lleva un mando, lleva algo que nosotros en muchas de las veces podemos corregir, pero en otras no. Más adelante hablaremos de esta parte. La que sigue, por favor. Entonces, este es un breve repaso de neurofisiología. Ya todos creo que hemos aprendido acerca de las estructuras nerviosas. Y dentro de estas estructuras nerviosas, pues se encuentran desde la más antigua hasta pues, la más desarrollada de acuerdo a la evolución del ser humano. Encontramos que de las más primitivas, pues tenemos a la médula espinal, que es este tracto o esta estructura nerviosa por donde pasan las vías ascendentes o las vías descendentes, ¿sí? Aquellas que bajan hacia los músculos y nos llevan hacia el control del movimiento. Posteriormente tenemos al tronco encefálico, que aquí es donde precisamente hay decusaciones, hay cambios, las sinapsis nuevamente se dan por ahí en alguno de los tractos, como en el tracto del hemisco medial o de la columna posterior, quien es el que controla la información propioceptiva o la información que dan los propioceptores, los que conocemos como el uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi, receptores articulares o los antigravitatorios. Posteriormente tenemos ya a la corteza primaria, quien esta es prácticamente la entrada de toda esta información que vamos captando, tanto del exterior como del interior de nuestro cuerpo.
y evidentemente tienen que pasar por el tálamo, porque el tálamo es como esta secretaria que le dice a la gente pase o no pase con el director. Es la que decide si la información que está recibiendo pues va a ser buena o no va a ser tan buena para el sistema nervioso. Y si lo decide que tiene que entrar, pues le da prioridad y empieza a llenarse esta corteza premotora, esta corteza suplementaria, para elaborar un plan, una base, integrar esta señal que ha adquirido de afuera o de adentro de su cuerpo, y la corteza motora es la que va a dirigir o va a decir la respuesta, va a mandar las señales a nuestros músculos para orientar cuál es el movimiento más adecuado. No nos podemos olvidar de los ganglios basales y del cerebelo, que también, como conocemos ya todos, son las estructuras que nos dan la coordinación, la estabilidad, que nos dan esta orientación del espacio y el poder de decir, de tener estas reacciones de equilibrio, de enderezamiento, y que bueno, nos van a ir coordinando estos movimientos selectivos. La que sigue, por favor. Licenciado Manuel, gracias. Entonces, bueno, un poquito de historia. Desde los años 30 se han estado hablando de esta infinidad de técnicas de fisioterapia neurológica. Empezaremos por Margaret Root, quien fue la primera que nos habló de los estímulos sensitivos o la información sensorial que recibían nuestros pacientes o las personas, y que cómo podíamos llevar una estimulación, un tratamiento a base de esta información sensorial. Ella fue quien nos habla por primera vez, ¿verdad?, de estos estímulos, como o esta facilitación acerca de el cepillado, los cambios de temperatura, del calor a frío, los golpeteos, las percusiones, toda esta información que podríamos llevar al paciente y de qué manera la podíamos estimular para que el paciente despertara, estuviera alerta y tomara el mejor camino para el movimiento. Más adelante, en los años 40, pues, los Bobat empezaron en Alemania a trabajar con pacientes, con niños, con parálisis cerebral infantil, y bueno, desarrollaron el concepto Bobat. Más adelante, en los años 50, aparece Sidney Brustrom, quien fue el que empieza a clasificar las etapas de un paciente con evento vascular cerebral, quien hoy en día, hoy por hoy, se sabe que estas etapas no forzosamente tienen que ser de esta forma. Brustrom, digamos que ha quedado un poquito obsoleto, se ha quedado un poquito a la antigua, en donde es importante destacar algunas de sus aportaciones, pero hoy por hoy se sabe que no exactamente el paciente pasa por esas etapas, no es forzosamente porque tiene que ir nivel por nivel. En los años también 50 aparece el Meteyer en Francia, Michael Meteyer, quien se trabaja con pacientes pediátricos. Actualmente esta técnica se sigue utilizando en Francia y ahora en España. En los años 50 también aparece Halliwell con la fisioterapia o la hidroterapia, fisioterapia acuática o dentro del agua. Y posteriormente Cava en Estados Unidos desarrolla la facilitación neuromuscular proprioceptiva, ese tratamiento a base de ejercicios, estiramientos, fuerza, irradiación muscular y demás. Después, en los años 60, Glenn y Doman de la Cato desarrollan lo que es la estimulación múltiple temprana, que también hoy por hoy se ha cambiado un poco este concepto y se habla ahora de la intervención temprana, y que la estimulación múltiple temprana ha dejado pasar de primer grado, de primer sistema de abordaje al paciente, a algo que ya no se utiliza, e incluso está prohibido por la Sociedad Americana de Pediatría, quien en algunos de los estudios habla que el paciente pediátrico al final tiene que ir desarrollando sus propias estrategias, su propio aprendizaje, y tiene que ir adquiriendo estas habilidades conforme a su desarrollo normal o desarrollo evolutivo del sistema nervioso.
En los años 70, Carlos Perfetti habla del ejercicio terapéutico cognitivo. Y bueno, ya por último, quise mencionar en el año 2001 quien aparece con la robótica, y el Jerry Colombo Switch, quien bueno, desarrolla estos sistemas de robótica, estos exoesqueletos que hoy por hoy han tenido bastante auge y bastante fuerza, sobre todo en América, en Estados Unidos, que bueno, la fisioterapia muchas de las veces, o los ejercicios, las herramientas que utilizan, pues es con todo esto de la tecnología para aplicar a los pacientes. La que sigue, por favor. La que sigue también, por favor, licenciado. Aquí les hablaba un poquito del concepto BOBAT. La que sigue, vamos a irnos directamente a la imagen del paciente. La que sigue, si gustas, aquí, esta está bien. Gracias. Vamos a hablar acerca de las pautas. La anterior, por favor, si gustas, licenciado Brunner. Vamos a hablar de las pautas que requerimos para trabajar a un paciente neurológico. Dentro de mi formación se encuentra la fisioterapia dentro del concepto BOBAT, que es algo de lo que he desarrollado, y que en estos últimos años, bueno, hemos ido aprendiendo cada vez más de este concepto. Anteriormente se conocía un concepto muy diferente al que actualmente se conoce. Y esto lo menciono porque han incluso escrito algunos artículos en donde buscan desacreditar o desameritar este concepto. Es verdad que el concepto BOBAT no tiene mucha evidencia científica, más adelante comentaré el por qué. Sin embargo, creo que gran parte de todo su aprendizaje y su desarrollo tiene una muy buena base, y esta base es el razonamiento clínico. Bien lo decía la señora Berta BOBAT, quien decía que el tratamiento que nosotros vamos abordando tiene que ir basado en nuestro juicio. El concepto BOBAT es precisamente esto, es desarrollar una idea, algo que nosotros podamos observar en el paciente y poder determinar qué es lo más favorable en ese momento. Porque de que vamos a encontrar una respuesta, la vamos a encontrar si trabajamos bien el concepto. Entonces, una de las pautas o de los conceptos que tenemos que saber es que en nuestro sistema nervioso tanto existe como el feedback como el feedforward. Y cuando hablamos de feedback, es algo que ya lo hemos mencionado, hablar de esta retroalimentación que existe en nuestro sistema nervioso central. Y cuando hablamos de feedforward, hablamos de la anticipación. Es decir, antes de que nosotros empecemos a desarrollar un acto motor, hay impulsos que van directamente a la musculatura de nuestro cuerpo y empiezan a activarse como señales. Y esto lo podemos constatar con musculatura tónica, musculatura que nos genera la postura. Antes de que se genere un movimiento, nuestro sistema postural o nuestro sistema de musculatura tónica tiene que tener una cierta estabilidad para que después los movimientos se puedan desarrollar. Sí o sí, siempre que encontremos o busquemos un movimiento, tenemos que encontrar esta base de sustentación, esta área de apoyo, para que nuestro cuerpo tenga la estabilidad que necesita para poder después desarrollar un movimiento. Por poner un ejemplo, si nosotros queremos tener un movimiento en el brazo, pues nuestra escápula tiene que generar una estabilidad para que nuestro brazo se pueda desarrollar y generar un movimiento. Si nuestras piernas van a tener un movimiento, pues nuestro tronco tiene que tener una estabilidad, tiene que tener esta base de apoyo para que nuestras piernas, al igual que el estructura del brazo, puedan desarrollarse. La facilitación es muy importante porque dentro de esta vamos a desarrollar que el paciente mueva o genere un acto motor lo más práctico, lo más sencillo. Y el placing y el holding lo utilizaremos para, se trata de colocar y mantener, para valorar a nuestros pacientes. Es decir, que podemos llevar un brazo o una pierna a cierto nivel, a cierto rango de movimiento,
Y si el paciente puede controlar, puede mantener este patrón o esta estructura corporal, se dice que el flexing y el holding son positivos, obtienen buen holding flexing. Lo controla, lo lleva y lo mantiene. Más adelante empezaremos a hablar de cada uno de los siguientes puntos, como la motricidad que anteriormente conocíamos como motricidad fina o motricidad gruesa, que esto se fue distorsionando con el paso de los años. A lo que al principio le conocíamos era la pinza fina y pinza gruesa, y que después se empezó a distorsionar como motricidad gruesa y motricidad fina, que realmente es motricidad, es simplemente la palabra motricidad. No hay grueso, no hay fino, sino que cada uno de la motricidad de los movimientos pueden ir como una pelota de nieve, como una bola de nieve que se va llenando cada vez de más nieve, y que los movimientos pequeños nos van a dar movimientos o engramas o patrones globales, y estos movimientos, claro, que se forman de movimientos selectivos, pero no se le llama o no se le conoce ya como motricidad fina, ¿verdad? Es motricidad y punto. La que sigue, si gustas. Al final de esta presentación, si quieres podemos regresar un poco, perdona, eso es importante. Al final de esta presentación, en el último círculo, donde hemos puesto puntos claves de control, es importante conocer que dentro de nuestro cuerpo existen estos puntos específicos para poder ir observando cómo se encuentra o cómo está relacionado nuestro control postural. Y que si bien hay alguna alteración, nosotros podamos deducir o interpretar cómo se encuentra, de qué forma está la estructura corporal. Ahora sí, aquí sigue, por favor, Cristiano. Entonces nos encontramos con estas frases que vamos a continuación a leer, a ver por aquí, que nos hablan del mecanismo normal del control postural. ¿Cómo se lleva a cabo un buen control postural? Anteriormente conocíamos la palabra tono muscular. Hoy por hoy se ha estado introduciendo la palabra de tono postural, que es algo diferente, relacionado más hacia la posición o la estructura de nuestro cuerpo. Y nos dice que el mecanismo normal es la respuesta del mecanismo de control postural central a un pensamiento o a un estímulo sensitivo motor intrínseco o extrínseco. Es decir, que no solamente las señales las vamos a encontrar o a interpretar desde el exterior, sino también por dentro de nuestro cuerpo, y también se puede generar ciertas ideas o cierto procesamiento dentro de nuestro sistema nervioso para desarrollar un movimiento. Y después nos dice que la respuesta del mecanismo de control postural central nos va a servir para alcanzar una finalidad sensitivo-motora, es decir, el feedback. Cuando nos movemos, estamos representando en nuestro sistema nervioso este movimiento que estamos haciendo, y nos está dando una representación de cómo se está llevando a cabo este movimiento. Por eso es de que al final se alcanza una estimulación sensitivo-motora, como un ciclo o un círculo en donde nos retroalimentamos y ejecutamos, y posteriormente sentimos y otra vez ejecutamos y controlamos el movimiento. La que sigue, por favor. Esto es muy importante, si gustan por ahí le pueden tomar foto. Estas frases, o bueno, estos fragmentos los he tomado del libro de experiencias del concepto MOVA, del libro de Bettina Paet, y que se me han hecho muy interesantes para la hora de atender a un paciente con una lesión neurológica. Nos habla que la respuesta del mecanismo de este control postural debe ser adaptada al entorno, a las diferentes estructuras en las cuales nos encontremos. Puede ser automática, voluntaria y automatizada. Es decir, que existen tres tipos de movimiento que nosotros podemos ejercer. La automática, que es la que no controlamos, ¿sí? Como los reflejos, tal vez. La voluntaria, la
la voluntaria, la que nosotros podemos ejercer el movimiento, y la automatizada. Entonces, si hablamos, la que sigue, por favor, si hablamos de que existen tres movimientos, no podemos juntarlos o no podemos hacer una similitud porque totalmente son diferentes cada uno. La de forma refleja, ¿sí?, que esta que no dependemos nosotros no la ejercemos, los reflejos, que hay un golpe en alguno de los tendones y se crea una respuesta refleja. La voluntaria, quien es la que nosotros mandamos la señal y le pedimos o le decimos a nuestro cuerpo cuál es la idea del movimiento. La automática, ¿sí?, quien es la que puede empezar por un movimiento voluntario, pero después ya no estamos pensando en ese movimiento y se genera de forma, como su nombre lo dice, automática. Y este puede ser un ejemplo como el caminar, el masticar, etc. ¿Vale? Ahora, ¿de qué manera se da el movimiento normal? Pues siempre va dirigido a un objetivo. Es económico porque gasta el menor gasto de energía y se adapta, se va adaptando. El movimiento normal es automático, como ya lo mencionaba, el voluntario o automatizado. Automatizado, la que sigue, por favor. Automatizado se refiere a que una vez que ya se ha controlado, ya se ha establecido este movimiento automático a un determinado tiempo, por decir, no sé, días, meses, etcétera, se vuelve ahora automatizado porque justamente el patrón se establece en el espacio, en el entorno o en el momento que se está llevando a cabo ese movimiento para que sea muy similar. Y evidentemente nosotros lo podemos iniciar, pero después se vuelve o se hace sin el control de nuestro sistema nervioso. La que sigue, por favor, nos vamos a aquí. Ahora bien, tenemos diferentes puntos, diferentes estructuras, unas más tónicas, otras más básicas, tenemos unas que son más estables que otras. No sé si licenciado Manuel puede decir si los colores se aprecian bien. Es un color morado y es un color azul. ¿Se puede apreciar bien? Sí, se aprecian así. Muy bien. Entonces, tenemos un primer color que es, gracias, tenemos un primer color que es el morado y que estas articulaciones se dice que son las que son más móviles. Y que normalmente representan un tono postural bajo. Y si se fijan, estas se encuentran en hombros, codos, dedos, rodillas, dedos de las manos y dedos de los pies. Mientras que las que son más estables, ¿sí?, y que nos generan un tono postural alto, pues las vemos en escápulas, en pelvis, ¿sí?, en pies y en manos, ¿sí?, como tal, palma de la mano y la planta del pie. Muy bien. La que sigue, por favor. Ahora bien, nosotros siempre, nuestra base o nuestra justificación para trabajar a los pacientes neurológicos siempre tiene que ir basada en la organización y en la reorganización. Cuando hablamos de la organización, nos habla de esta plasticidad cerebral o de este desarrollo neuronal que existe desde el nacimiento. Y cuando hablamos de reorganización, pues quiere decir que ya anteriormente hubo una organización, pero por alguna lesión o por algún tipo de trastorno, pues ahora se tiene que volver a reorganizar. Entonces, anteriormente se conocía que una neurona no podía nuevamente reestructurarse o otra vez volver a su forma normal o su forma anterior. Y es verdad que la neurona pues, es de las únicas células que ya no puede otra vez generarse o nacer. O sea, tenemos un número específico de neuronas, 100 millones de neuronas aproximadamente, y estas son las únicas que van a existir a lo largo de toda nuestra vida. Pero es verdad que pueden reorganizarse estas sinapsis que existen, esta comunicación entre neurona y neurona.
Y sí es verdad que puede haber brotamientos axonales, brotamientos axónicos, nuevamente a raíz de una lesión. Y es aquí donde se desarrolla la plasticidad cerebral. Adelante, por favor, César. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a pasar a un pequeño caso clínico en donde tenemos a una paciente de 71 años de edad con un diagnóstico de evento vascular cerebral isquémico de 2 meses de evolución. Ingresa al área de rehabilitación en silla de ruedas y lo primero que vamos a hacer, o lo primero que vamos a trabajar con estos pacientes es llevarlo a una silla convencional, ¿sí? Silla que tenga un respaldo, que tenga una altura más o menos, un respaldo de 90 grados aproximadamente, que sea lo más firme posible y vamos a observar prácticamente cuál es la asimetría que presenta. Observemos qué musculatura es la más débil, si hay musculatura que tiene una hiperactividad, si presenta rigidez o espasticidad, si presenta una flacidez, y todo yo siempre sugiero que lo anotemos en un libro, en un cuaderno, ¿no? Y que observemos siempre a nuestro paciente en forma excedente. Si es un paciente con lesión medular y tenemos por ahí una camilla estabilizadora o una camilla que genere la transición al IFE, lo podemos hacer de la misma manera y observar. Lo primero que tenemos que hacer es observar y a tratar de ir a través de apoyos funcionales, como en este caso yo utilizaba un rodillo, ir llevando lo más simétrico posible al paciente, ¿sí? Los parámetros que tenemos que observar o que tenemos que llevar es que tenga una buena base de sustentación y una buena área de apoyo, ¿vale? Aquí en este caso que yo coloqué, podemos observar que el rodillo realmente no le favorece mucho. Aparentemente ella tiene hemiparesia izquierda, pero cuando queremos llevar simétricamente su cuerpo, lo que hace el rodillo es acentuar más esta inactividad, sobre todo del flexor de cadera, del psoas, y hace que desprenda la planta del pie del suelo. Entonces podemos darnos cuenta que no siempre los apoyos funcionales van a ser buenos. No siempre estas estructuras, los apoyos que nosotros buscamos, nos van a ayudar. Quizá el rodillo esté muy alto, quizá no era lo adecuado, pero si vemos en la figura del lado derecho, que no tiene rodillo, podemos observar que tiene una estructura o un cuerpo más estable o más derecho o recto posible. La que sigue, por favor. Entonces, la forma de actuación, aquí hemos puesto algunos parámetros, si gustan también pueden anotarlo, en donde esta forma de actuar, o lo que vamos a hacer es, primero, utilizar la gravedad a nuestro favor. ¿Qué musculatura es la que queremos activar? ¿O cuál es la musculatura que queremos desarrollar un acto motor? Y posteriormente vamos a influir en este tono postural. Vamos a posicionar el cuerpo de la mejor manera, que esté lo más activo posible, que el abdomen, que el transverso abdominal, que los paravertebrales tengan la actividad necesaria para que pueda controlar el tronco. Y posteriormente podemos llevar a cabo una facilitación, facilitar el miembro superior o facilitar el miembro inferior, pero no realizarle nosotros el movimiento o generar nosotros el movimiento. Lo que nosotros podríamos hacer es, de cierta manera, facilitar de forma verbal el movimiento, empezarle a dar órdenes, empezarle a entender lo que queremos que haga más o menos, que hagamos una imitación en donde nosotros podamos desarrollar el movimiento y le vamos a pedir al paciente que lo desarrolle como lo estamos haciendo nosotros, de tal manera que poco a poco vaya alineando su cuerpo con relación al espacio y se vaya orientando de acuerdo al entorno en el que se encuentra. ¿Okay? La que sigue, por favor. Estos son algunos factores que influyen en el tono postural. Nuevamente, la base de observación y el área de apoyo, ya lo mencionamos, la alineación de los puntos clave, la posición en relación a la fuerza de gravedad, la velocidad y la idea que se tiene del movimiento. ¿Cuál es la percepción que el paciente tiene del movimiento?
si hay algún dolor, no hay algún dolor, si hay alguna limitación o no. Y esta idea de lo que es el movimiento es darle herramientas al paciente para que él sepa qué es lo que queremos o qué es el movimiento al que queremos llegar, para que de ahí desarrolla o parta y pueda desenvolver este patrón. La que sigue, por favor. Normalmente pensaríamos que un paciente lo vamos a encontrar como el paciente anterior, pero la realidad es otra. La realidad es que a veces los pacientes, cuando vamos al domicilio, cuando vamos a sus casas o vamos al hospital, lo observamos de esta manera. Un paciente que no tiene activación de la musculatura del tronco, no hay activación del abdomen, del transverso, de los miembros superiores. El paciente pues está con una postura asimétrica, es decir, que no hay una orientación de acuerdo al entorno y al espacio que se encuentra. Imagínense qué tipo de plasticidad cerebral está desarrollando este paciente, cómo se encuentra y cómo su cuerpo está interpretando el entorno. ¿Qué podríamos hacer aquí? Realmente mucho, empezando por el posicionamiento, por la simetría, buscar estos estímulos sensitivos en donde él empiece a desarrollar herramientas de aprendizaje y pueda después controlar el movimiento. La que sigue, por favor. Y creo que el primer abordaje va a ser la información sensorial que reciba este paciente. ¿Por qué? Porque la anatomía de la forma, la estructura en la que se encuentra, va a determinar la función. La función es una demanda del sistema nervioso central y representa estímulos para la creación de nuevos axones o de nuevas conexiones neuronales, y es decir, para la forma anatómica. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una asimetría, pues prácticamente nuestro sistema nervioso va a interpretar una función totalmente diferente, una función distinta a la que anteriormente teníamos. Por eso también la importancia de preguntarle a nuestros pacientes qué es lo que hacían anteriormente, a qué se dedicaban, qué deporte practicaban, en qué trabajo realizaban su actividad, porque estas son funciones que ya están estructuradas en el sistema nervioso. Y a la hora de que nosotros le vamos a poner un ejercicio, una actividad, un movimiento, recordando estas actividades pasadas, va a ser más fácil que aprenda o reaprenda o reorganice nuevamente el movimiento. La que sigue, por favor. Adelante. Muy bien. La que sigue, ya hablamos de la facilitación, que es estas herramientas. Y bueno, ¿cuántos de nosotros hemos prescrito ejercicios para en casa? Yo creo que la mayoría, siempre lo ideal es recomendar ejercicios. Y la pregunta es, ¿cuántos pacientes de ustedes que les recomiendan los ejercicios en casa, cuántos pacientes siguen esas indicaciones? Creo que de los que pensaron en darles ejercicios en casa, la realidad es de que la mitad o menos son los que realmente hacen el ejercicio o las actividades que le ponen en casa. La que sigue, por favor. Entonces, esta es la importancia de estructurar con el familiar. La que sigue, por favor. Con los cuidadores, con las personas que están en casa, la tarea que tienen que hacer. Hoy por hoy, el familiar es el más importante en los tratamientos de fisioterapia neurológica. El familiar es quien va a apoyarse el terapeuta físico para que recupere, reaprenda, reorganice, se realice la plasticidad cerebral nuevamente, pero los estudios nos hablan de el papel familiar, cómo ocupará los primeros lugares de atención en el paciente neurológico. El fisioterapeuta de alguna manera va a pasar en un segundo plano y vamos a desarrollar estrategias y herramientas para que sea lo mejor posible para el paciente. Pero quien va a desarrollar esta plasticidad cerebral o este mecanismo, pues va a ser la familia o los cuidadores quienes estén ahí con el paciente. La que sigue, por favor. La que sigue. Vamos adelante, adelante. Denle un poquito más. Estos son algunos artículos, por aquí los dejo, en los que hablan acerca de la función. Adelante, por favor, el aprendizaje, las tareas, el familiar. Y bueno, esas presentaciones por ahí se las vamos a estar pasando.
Sí, por favor, si gustan, vamos a aceptar estas. Habla acerca de la repetición, de cuánto es la frecuencia que necesita el paciente realizar, una frecuencia a realizar los tratamientos en el área de consulta o en la casa. Adelante. Sigue. Sí. Por aquí se me fue. Se me fue la imagen. Se me fue la imagen. Aquí estoy. Listo, perdón. Bueno, esta es. Aquí les dejo algunas páginas de asociaciones en el cual pueden ustedes ir descubriendo o pueden ir conociendo más de algunas de las técnicas que para mí, en lo personal, son las que tienen más realce en la fisioterapia neurológica y que hablan mucho del razonamiento clínico, hablan mucho de la interpretación, de cómo analizar al paciente y de ver estas áreas de oportunidad que tenemos para poder mejorar su condición. Una es la Asociación Española de Terapeutas Formados en el Concepto BOBA, otra es la Asociación Española de Boita y la otra es la Asociación Española de Rehabilitación Neurológica o Neurocognitiva del Método PERFECT. Aquí les dejo algunas páginas donde hay certificaciones, donde hay, ahora sí que es todo un proceso para ir, para tú estar certificado en alguna de esas técnicas. La que sigue, por favor. Y bueno, también les dejo la literatura en la cual me he basado para tomar algunos apuntes y sigo aprendiendo, ¿verdad?, de esto que es la fisioterapia neurológica, la neurorehabilitación, el otro libro de fisioterapia neurológica de Santoyo, el de Cardinali de neurociencia aplicada y sus fundamentos, y también el de experiencias del concepto BOBA de Bettina Páez. La que sigue, por favor. Aquí les dejo mis datos con toda confianza. Les agradecería mucho por ahí recibir sus comentarios, recibir también sus dudas, sus preguntas. Estas son mis redes sociales, el Facebook, el Instagram. Bueno, estamos ahí como Fisioterapia Neurológica, como BioRed, como TF del Castillo. Y bueno, para que por ahí nos hagan llegar también sus comentarios, se los agradecería. Con esto doy terminada la charla. Espero que, pues bueno, en esta horita hayamos aprendido algo de la fisioterapia neurológica, les haya podido compartir mi experiencia, que era el objetivo. De hecho, espero hacerles llegar un poco más esta motivación de seguir aprendiendo acerca de la fisioterapia neurológica, acerca del sistema nervioso central, y bueno, que sepan que estamos para cualquier duda. Y con toda confianza, licenciado Manuel, muchísimas gracias por la invitación. No sé si quiere abrir el micrófono para preguntas o por el chat o no sé, ¿verdad? Las preguntas con toda confianza. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden colocarla en el chat para que el maestro Daniel nos pueda compartir su experiencia y tratar de resolver aquellas dudas que surgieran. Quedó muy claro todo, yo creo, porque no hay ninguna pregunta. Quedó todo muy... muy claro. Muchas gracias. Gracias de verdad por sus comentarios. Maestro. Por ahí ya voy viendo que nos están agregando ahí en Instagram. Muy bien, gracias.
Excelente, pues maestro Daniel, le agradecemos mucho el tiempo que se dio para dedicarnos esta tarde para compartir con nosotros su experiencia en este abordaje fisioterapéutico de los pacientes neurológicos. De verdad le agradecemos mucho todo lo que nos compartió y bueno, pues qué bueno que lo están agregando a sus redes ya. No hay dudas, pero seguramente le estarán escribiendo, le estarán contactando para esto. Y bueno, pues le vamos a hacer entrega virtual de su constancia de agradecimiento por su participación. Me voy a permitir leerla. La Universidad Tecnológica de México otorga el presente reconocimiento al maestro José Daniel Castillo González por haber participado con el lema Abordaje terapéutico del paciente neurológico desde la perspectiva de un fisioterapeuta, ciencia y técnica con humanismo. 22 de marzo de 2021, firma la maestra Janet Ivonne Jiménez López, directora divisional de Ciencias de la Salud Campus Toluca, y su servidora maestra Elena Márquez, directora de la Academia de Fisioterapia de Campus Toluca. Muchísimas gracias, maestro Daniel. Gracias a usted, maestra, por la invitación, y ya sabe que aquí estamos pues siempre a la orden. Maestro Dani, acabo de ver que hay una pregunta, no sé si se la puede hacer, aunque ya le haya entregado su constancia, pero coloca aquí Javier en el chat que respecto a la plasticidad neuronal en un evento vascular cerebral, ¿surge nueva neuroplasticidad? Claro que se habla que inmediatamente después de la lesión, la plasticidad cerebral empieza a reorganizarse, o estas estructuras de las cuales te hablaba de la sinapsis, quienes son las encargadas de llevar la comunicación de un lado a otro de nuestro cuerpo, pues empiezan a reorganizarse y empiezan nuevamente a generar nuevas conexiones para que la función empiece a recobrar sentido. Estas funciones de las que hablo pues son los movimientos, ¿no?, que realiza nuestro cuerpo. Entonces, claro que sí, después de una lesión hay una plasticidad cerebral y se habla que inmediatamente después de una lesión empezamos nuevamente a activar este proceso. Perfecto, muchas gracias. Ya empezaron a llegar más preguntas, maestro. Entonces voy a hacerle algunas que se encuentran aquí en el chat. ¿Qué ejercicios podemos usar en la fisioterapia neurológica? ¿Qué ejercicios? Más que ejercicios, creo que lo que podríamos empezar a hacer es a analizar al paciente cuáles son esas áreas en las que él necesita o ocupa para poder desarrollar un movimiento. Es decir, por poner un ejemplo, un paciente con una hemiparesia lado derecho, que busquemos la función de que el brazo lo pueda llevar sobre la mesa y que pueda tomar un vaso con agua. Entonces, vamos a posicionar al paciente en la silla, ponemos la mesa, le colocamos el vaso con agua y empezamos a facilitar para que el brazo pueda extenderse, llevar una extensión completa, abrirle los dedos, empezar a estimular estos receptores que se encuentran en las yemas, en la palma de los dedos, que empiece a sentir el vaso, que empiece a sentir diferentes formas de sensaciones y que el paciente empiece a despertar este patrón, ¿no?, de movimiento. Entonces, más que como un ejercicio, creo que podemos derivar cuáles son esas funciones que queremos que el paciente logre, funciones que ha perdido y que queremos que recupere, y nosotros facilitar el movimiento para que esas funciones las repita y en su cerebro pues empecemos a generar ese aprendizaje, ¿no?, ese reaprendizaje de los movimientos que antes tenía y que, bueno, ahora ha perdido por la lesión. Ese es mi consejo, ¿verdad? Muchas gracias, maestro Daniel. Otra pregunta, ¿usted qué piensa de la punción seca para la espasticidad? Bueno, le he aplicado punción seca para músculos que tienen hiperactividad. En su momento me dan resultados positivos, en su momento puedo ver que la musculatura un poco cede a la manipulación, pero no es un método que normalmente o que constantemente utilice, porque mi objetivo principal es que el paciente aprenda y genere conexiones, ¿verdad? Entonces, si yo solamente hago punción por punción, por querer movilizar la mano, pues no. Pero si yo hago la función y después yo hago este patrón de movimiento que busco para recuperar la función, lo estoy llevando a un buen abordaje, ¿verdad? Me está ayudando para lo que yo busco en
un objetivo posterior. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿ha tenido alguna vez a un paciente con hemorragia